Hoy voy a hablarles de la oración eficaz o eficiente, o la oración que logra un objetivo, una meta. La oración tiene que llegar a un punto, la oración tiene que producir resultados. Mire, él lo dijo, él es recién desempacadito, pero la oración lo llevó a que Dios hiciera ¿qué? Un milagro, y un milagro que lo va a llevar a otro país. De igual forma, Dios puede hacer un milagro hoy que va a hacer que su hogar sea bendecido, que su familia sea bendecida, que su economía resplandezca, porque la oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Amén. Ahora, si la oración no está siendo eficaz, no está siendo efectiva, algo puede estar sucediendo, algo puede estar pasando. Y el Señor advirtió de eso. Dijo: muchos de ustedes oran, pero no reciben, porque ustedes oran muy mal. Hasta el perro está feliz, vea. Yo no sé, los perros vienen acá y se ponen felices. Dicen, vamos a apoyar al pastor al menos. Si nadie lo apoya, el perro me apoya. Muy bien. Entonces, les decía yo que si la oración no está logrando algo, debe haber un problema y puede ser serio. Y el Señor dijo: ustedes oran y no reciben porque oran mal. Entonces hay que empezar a orar bien para poder empezar a recibir. Ahora, quiero decirles que la oración nos conecta con el cosmos de Dios. O sea, cuando tú oras, entras en el cosmos de Dios. Es la única forma que sirve para interactuar con Dios. La alabanza es una gran bendición. La lectura de la Biblia naturalmente es una gran bendición, es una de las herramientas más poderosas, pero lo que nos conecta con el trono, con el cielo, es la oración. Y la oración, cuando la hacemos, nos ayuda a crecer en nuestra fe. Cuando oramos, entonces empezamos a expandirnos espiritualmente, a crecer. Y una persona que no ora prácticamente es como un acuario sin peces, es como un río sin peces, o es como un árbol sin frutos. Por eso la importancia de orar. Todo creyente debe aprender a orar sí o sí, porque hay gente que quiere que sucedan cosas en su vida, pero no oran. Una mujer un día se arrodilló, llegó muy cansada de trabajo y dijo: Señor, lo que te dije ayer te digo hoy, amén. Y se acostó a dormir. Así hay gente, ¿no? Entonces, puntos suspensivos. Y así hay gente, ¿no? Entonces hay que orar, amén. Hay que orar porque la oración, acuérdate, te conecta. Algo de lo que yo puedo decir es que mi vida se ha levantado bajo el fundamento de la oración. Ahora, hay una oración muy fuerte que nos va a enseñar esta mañana cómo hacer para que nuestra oración sea eficaz, sea eficiente, logre la meta. De pronto usted tiene sueños, anhelos, deseos en su corazón. Y es la oración que hizo Habacuc. Habacuc es un libro de la Biblia. En el capítulo 3, los que están tomando apuntes, Nelson es muy juicioso. En Habacuc capítulo 3 usted va a ver la oración que es eficiente, que es eficaz, y esa oración tiene unos fundamentos, tiene unas bases importantes que hay que tener en cuenta. El primer fundamento de la oración son los tiempos. ¿Los qué? Diga conmigo, los tiempos. Los que hacen bosquejos, escriba los tiempos. Lo segundo, la oración eficaz que tiene fundamento, ahí está las portentosas obras de Dios. Dios, sus portentosas obras. Y lo tercero, el ser humano. El ser humano es importante. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de los tiempos para que la oración sea eficaz. Entonces, en el verso 2, tomemos el 2, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de ¿qué? De los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Verso 3: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrirá los cielos y la tierra será llena de su alabanza. Ahora,
Aquí vemos un aspecto muy importante, y es que este varón trae a Dios a estos tiempos, porque tenemos un problema muy serio que estamos enfrentando hoy los pastores, evangelistas, misioneros y mucha gente en el mundo. Estamos enfrentando un problema, y es que muchas personas están convencidas que el Dios que actuó allá en Egipto, que actuó con Daniel, Sadrach, Mesech y Abednego, el Dios que liberó a ese hombre de los leones del fuego, ese Dios no opera de igual forma en estos tiempos. O sea que es un Dios que solo se movió en ese tiempo, pero que en estos tiempos no se mueve, que en estos tiempos se quedó estático, inerme. Y yo le digo algo de corazón: si eso es verdad, yo no quiero creer en ese Dios, porque ¿para qué me sirve un Dios que se quedó estático con el tiempo? No, el Dios que hizo los milagros en Egipto, el Dios que dio de comer a 5,000, el Dios que resucitó a Lázaro, el Dios que dio vista a los ciegos, oído a los sordos y puso a caminar a los paralíticos, es el mismo Dios de hoy. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y Dios no cambia, Dios no muta con el tiempo. Ahora, ¿por qué le digo que el Dios de los tiempos? Porque si no creemos que Dios es el Dios de este tiempo, entonces vamos a estar perdidos, vamos a estar ajenos a una realidad que es verdad. Ahora, hay un asunto acá que quiero explicar. Los tiempos siempre van siendo iguales. Lo que pasó allá en ese lugar pasado está sucediendo en igual forma aquí en el presente. De pronto de otra forma, pero es igual, o es casi parecido, o tiene algo de similitud. Aquí vemos a Habacuc, el cual está en una crisis, él y su pueblo, porque su pueblo en este momento está entrando en un problema, porque va a ser atacado, va a ser inundado por otro país, por otro pueblo, y él sabe que van a venir crisis, dificultades y angustias, y por eso él levanta su mirada al cielo y dice: oh Dios de los tiempos, acuérdate que tú eres el Dios de allá y vienes aquí. Y entonces él dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Quiere decir, trae tu gloria, trae tu resplandor, trae tu bendición, trae tu medicina, muévete hoy en este tiempo. Y eso fue lo que dijo y dice la escritura: venga a nosotros tu reino. Nosotros debemos atraer el reino de Dios a la tierra para que la gloria de Dios se manifieste, y para que la gloria de Dios pueda transformar naciones, pueda transformar familias, pueda transformar la economía. Mire, cuando la gloria de Dios viene a un lugar, la gloria de Dios transforma, la gloria de Dios rompe, la gloria de Dios abre puertas de hierro, cerrojos de bronce, y pasan cosas extraordinarias y sobrenaturales, hermano. Cuando llegamos a este barrio era muy pobre, muy pero pobre, hermano. Las calles sin pavimentar. Yo recuerdo que me venía bien pintoso, como dicen en Medellín, bien pispo. Me embolaba los zapatos, y cuando me bajaba del bus, me bajaba con cuidado, porque aquí había un charco, aquí había otro charco, y definitivamente caía en un charco. Entonces ya embarrado, yo caminaba así, llegaba con los pies embarrados y así predicaba. Yo no, los que son antiguos saben, aquí no habían servicios, no había nada. La gente no quería saber de Bosa. La gente decía: ay, Bosa, no, Bosa no, porque Bosa era un barrial. Y yo recuerdo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que lo que les digo es verdad. Un día aquí llegó la hermana. ¿Cuántos años tiene? Usted tiene 80 años, imagínese. Usted vieja guardia, de la primera línea, tirapiedras, mata policías. Amén, sí. Digo, sí, eso también. Y entonces un día yo estaba acá y pastor, vino Peñalosa y venía en una cicla.
de montañismo y haciendo montañismo, porque cuando usted se montaba esos carritos que venían para acá, era rico, ¿no? Porque usted no necesitaba ir al parque un rato para acá y otro rato para acá, un rato para acá, rico. Uno hacía ahí montaña rusa. Y llegó y se quedó mirando y dijo, cuando él era alcalde, dijo: vamos a expandir a Bogotá hacia estos lugares. Y de ahí salió la frase Transmilenio. Es más, yo me vi tentado a cambiarle el nombre a la iglesia. Yo le iba a poner Iglesia del Milenio. Oiga, entonces la iglesia, a través de la oración, empezó a clamar. Los hermanos no tenían carros. El que más tenía una cicla panadera, y ahí atraía a sus hijos sentados. Y el pastor de la iglesia tenía un tiesto de carro, un Mirafiori 4B, hermano. Y eso era terrible. Pero empezamos a orar y Dios empezó a traer su gloria. Y cuando la gloria de Dios empezó a venir, la iglesia empezó a desarrollarse, empezó a crecer. La gente empezó a comprar autos, la gente empezó a comprar casas, la gente empezó a poner grandes y bellos almacenes, la gente empezó a estudiar en la universidad. Y mire, hemos levantado una iglesia maravillosa, con personas maravillosas, con jóvenes maravillosos, porque cuando llega la gloria de Jehová, entonces la gloria de Jehová hace que todo resplandezca. Y eso pasó en Muso, Boyacá, en la época de la guerra, cuando todo el mundo andaba con su pistola P38, sus ametralladoras, fusiles. El pastor de ese lugar, el pastor Eloy, empezó a orar. Empezamos a hacer vigilias y llegó la gloria de Jehová allí. Y hasta los sicarios más poderosos, la pajaramenta más brava de Muso, empezó a respetar la iglesia, hermano. Y donde íbamos nosotros los cristianos, éramos respetados y éramos valorados, hermano. Y Dios trajo la gloria allí, a ese lugar, a Coscueza, Otanche, Borbur, hermano. Se convirtieron muchos patrones que dicen allí, y se firmó la paz de Muso, y hasta hoy esa paz está allí. Y hay mucho cristiano en Muso, Boyacá, Otanche, Coscuez, Borbur. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gloria de Dios es atraída, y dice el profeta, que la tierra sea llena de tu gloria. Colombia necesita de la gloria de Dios. Venezuela necesita de la gloria de Dios. Cuba necesita de la gloria de Dios. Cuando llegue la gloria de Dios a un país, pueden haber gurúes, pueden haber magos, astrólogos, paleros, santeros. Eso se rompe, porque cuando está la gloria de Dios no hay nadie que lo resista, porque el poder de Dios es más grande y más poderoso, hermano. Y dice el profeta, dice el varón allí: aviva tu obra en medio de los tiempos. Necesitamos que Colombia sea avivada. ¿Y por qué Colombia tiene que ser avivada? ¿Sabe por qué Colombia tiene que ser avivada? Porque estamos a punto de entrar en una guerra civil. Ya los ánimos están caldeados. Los indígenas se vienen desde allá, y los grupos paramilitares se empezaron a volver a montar. Yo le voy a decir algo que usted no sabe de pronto, pero yo se lo voy a decir porque yo sí lo sé. En el gobierno de Uribe se desmontaron más o menos 40,000 paramilitares, y le voy a decir nombres propios. Estaban los hermanos Arroyave, los buitragueños, los surabeños. Estaba el bloque capital. Aquí se me convirtió una mujer del bloque capital, una mujer que descuartizaba. Dijo: pastor, yo formo parte del bloque capital. Y el bloque capital ya dijo: nos vamos a levantar de nuevo y vamos a acabar con el Tren de Aragua. La gente se está armando de nuevo, y en muchas partes de Colombia, óigalo bien, está tomando posesión la guerrilla. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un ambiente candente, hermano, y hay una división entre ricos, pobres, y se quiere llenar esto de muchas ideologías. Y entonces ahí es cuando la iglesia tiene que decir: Dios, trae tu gloria, porque si la gloria de Dios llega a nuestro país, hermano, puede levantarse quien se levante, pueden hacer lo que quieran, pero Jehová Dios no permitirá que nuestro país caiga en manos de la desgracia, ni en la derrota, ni en la vergüenza. Dios va a levantar este país de nuevo. Y usted dice: pastor, ¿cómo así que va a levantarlo de nuevo? Sí, yo ya me he comido 3 guerras: la de Muso, Boyacá,
Me comí la de acá cuando la guerrilla estaba en las goteras del Sumapaz. Aquí en Abastos gobernaba el M-19. Aquí me llevaban guerrilleros y se quedaban escuchándome. ¿Y sabe qué querían saber? Si el pastor era bueno o era malo. Aquí se me convirtió un paramilitar que manejaba 300 muchachos. Se me convirtieron 17 paramilitares. Muchos de ustedes no saben todo esto que yo he tenido que sortear acá. Mucha gente se ha convertido, hermano, en esa época. ¿Y sabe por qué? Porque la gloria de Dios llegó, hermano. Y Dios lo va a volver a hacer de nuevo. Pero para eso, por favor, iglesia, necesitamos meternos en el corazón de Dios. Tu oración debe ser: aviva tu obra en medio de los tiempos. Los tiempos de pronto son cambiantes en algo, pero no en todo. Este pueblo tenía un problema. Nosotros estamos entrando en un problema, en una situación donde mucha gente está perdiendo su casa. Vi un campesino llorando porque llegó un grupo armado, el cual no voy a decir sus siglas, y les mató todas sus vacas, y el campesino llorando por las vacas que le habían matado. Otro campesino le quitaron su finca. A otro campesino le quitaron su finca. Ayer mismo habían unas balaceras allí en Cajibío, Toribío. Dios me permitió, vea, todo esto es verdad y mucha gente no lo sabe. Yo fui con un pastor y yo fuimos con un equipo a un desmonte más o menos de 140 paramilitares en Cajibío. Y allí Dios nos usó mejor que al coronel, mejor que al cura, mejor que al comisionado de paz. Dios nos usó, hermano. Y allí estuvimos orando hace muchos años. Si toca volverlo a hacer, lo vamos a hacer. Pero la gloria de Jehová debe venir a este lugar y la tierra debe ser llena de su alabanza. Alguien que toque esa batería, muchachos. Sí, dice, mire tan bonito el texto. Voy a volverlo a leer, me encanta ese texto. Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. Su gloria cubrirá los cielos y la tierra será llena de su alabanza. Amén. Cuando Dios trae su gloria, óigalo bien, la tierra será llena de su alabanza. Muchos no saben, pero Colombia ha tenido uno de los avivamientos más poderosos en el mundo, hermano. En la época de Pablo Escobar, en la época de Gilberto, de los hermanos Gilberto en Cali, en la época del Alacrán, en esa época de la Vieja, en la época de más muertes, Colombia tuvo un gran avivamiento y toca volver a ese avivamiento. ¿Y sabe por qué lo tuvo? Le voy a decir. No sé si están grabando esto, pero sería bueno que lo miraran. Había avivamiento porque nosotros nos tomamos la Plaza de Bolívar y hacíamos unos cultos mega. La iglesia Bethesda, Centro Misionero Mundial, Asamblea de Dios, la iglesia unitaria, todos nos uníamos y hacíamos una marcha por Jesús. Y hemos dejado de hacer eso, pero toca volver a eso porque Colombia tiene que resucitar de entre los muertos para establecer el reino de Dios y su gloria. Amén. Esa es la oración eficaz. Hay que mirar los tiempos. De pronto usted dice, bueno, Dios ayudó a la viuda de Naín allí, le dio bendición a la viuda, pero yo no soy la viuda. De pronto tú no eres la viuda, pero eres el viudo. Y entonces Dios va a hacer lo mismo, amén. Va a venir un milagro sobrenatural. Yo sé de grandes milagros que Dios está haciendo y va a hacer contigo y con tu familia, amén. Si el creyente no insiste, no busca la manifestación de la gloria de Dios sobre la tierra, nuestro trabajo en la tierra será infructuoso y las tinieblas avanzarán. La única forma de contrarrestar el poder de las tinieblas es a través de atraer el reino de Dios a la tierra. Por eso le insisto que me ayude a orar en su casa, en su trabajo. Vamos a hacer un altar de oración. La pastora tiene previsto, Alexandra, tiene previsto hacer una cadena de oración 24 horas 7. Y vamos a estar por las redes sociales orando. Y entonces va a haber un equipo porque tenemos mucha gente laborando, trabajando aquí full time, tiempo completo. Y entonces vamos a estar ahí incidiendo, porque yo sé que Dios a través de la oración va a mover primero esta iglesia, segundo va a mover al pastor de esta iglesia, y espero que así sea. No sé quién es, que así sea.
Y Dios va a hacer cosas extraordinarias, amén. Una vez alguien me dijo: ¿usted por qué siempre en las predicaciones habla de usted mismo? Porque tengo que hablar a alguien de mal. Lo segundo, lo que Dios es. Lo primero fueron los tiempos, amén, para que la oración sea eficaz. O sea, no mire los tiempos que pasaron, sino hay tiempos presentes que tienen los mismos ingredientes, las mismas sazones, los mismos índices de mortalidad, de problemas, de crisis, bueno, en fin. Lo segundo, lo que Dios es. Lo primero que hay que entender es que Dios es el mismo de ayer, hoy, siempre, y Dios no cambia. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ahora, hay otro problema ahí, es el segundo problema. Nosotros venimos contextualizados, alienados, configurados por la tradición. Ojo, venimos alienados, venimos configurados, venimos adiestrados por la tradición. Entonces la tradición nos mostró un Cristo que allá, en derrota. En Muso había un Cristo que le decían el Cristo caído, y pasaban los carros, y cuando se llenaba eso de barro en las minas, el barro le caía en la cara. Los sicarios, cuando mataban a alguien, echaban la chapuza de la pistola o del revólver que le quitaban al otro, y a veces la gente por agüero le botaba piedras esmeraldas de bajo precio. Y yo lo veía ahí, a mí me parecía una imagen como tan derrotada, tan miserere, tan pobre. Pero ese no es mi Cristo. Mi Cristo hoy está glorificado, hoy está a la diestra de Dios Padre, en el poder, en la grandeza. Amén. Yo miro a Cristo en la cruz y su sacrificio, su obra sacrificial la miro cuando busco redención. Pero cuando busco poder, miro a Cristo, óigalo bien, en Apocalipsis capítulo 12, viniendo en un caballo blanco, sus ojos como llama de fuego, en sus mulos tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un gran ejército le sigue. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y pisará el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que tenemos que entronar en nuestro corazón y en nuestra mente un Dios muy poderoso, muy grande. Y entonces, ¿qué hace Habacuc? Mire lo que hace, verso 4. Dice: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, allí estaba escondido su poder. O sea, lo que tú tienes que creer es que tienes... ¿Cuántos creen que ustedes tienen un Dios poderoso? Levanten la mano. Ya cometieron un error. Su Dios no es poderoso. Su Dios es todopoderoso. Amén. Sí, porque poderoso es el presidente de Estados Unidos, de Rusia, pero nuestro Dios es todopoderoso. Y sobre todo poderoso no existe una máxima autoridad. Ahora, tenemos que entronar, óigalo bien. Y él entronó, rayo, imagínese. Él está en una crisis. Lo van a atacar, varón. Están que ya lo secuestran. Están que ya casi lo ahorcan. Está en un momento de crisis. Era para decir: ay, Dios mío, yo mejor me ahorco, yo mejor me escapo, yo mejor hago cualquier otra cosa. Pero dice, empieza a magnificar la grandeza de Dios. Cuando estés en problemas, tú tienes que decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? En mi Dios haremos proezas. Dios construyó el universo, Dios hizo los mares, Dios hizo los peces, Dios es el dueño del oro y de la plata, y a ti voy, Dios. Pero no puede usted deslegitimar lo que Dios es. Por eso nuestras oraciones son vagas. Por eso dice: ustedes hacen vanas repeticiones. Son oraciones místicas, oraciones repetitivas. Pero hay que hacer oraciones con
contenido teológico, con oraciones que hablen acerca de la grandeza y del poderío de Dios que Él desarrolló en la antigüedad y que está desarrollando en este tiempo y desarrollará en otros tiempos. ¿Estamos de acuerdo? El viernes yo llegué aquí así, llegué mal. De hecho no iba a venir y les voy a contar el secreto a ustedes. Amanecí muy mal, bastante fiebre, no tenía gripa, no tenía nada, pero me sentía muy débil y me vine. Y empecé a sentir, porque yo siento el dolor de muchas personas en el mundo y en el país, y empecé a orar de la grandeza de Dios. Señor, tú eres la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el alfa omega. Tú eres el león de la tribu de Judá. Empecé a exaltarla y cuando más hablaba, mi cuerpo se fortalecía, mi espíritu se fortalecía. Y sabe, ese día estuvimos reunidos con la pastora Fulvia, para aquí, para allá, me perdí, tuve que poner el Waze y llegué a donde estaban almorzando. Eso fue un día bastante trajinado y por la noche estaba en el gimnasio. ¿Todo por qué? Porque estaba hablando de la grandeza y del poder de Dios. Cuando tengas crisis y problemas, dificultades, habla de las grandezas que Dios ha hecho sobre la humanidad. Al igual que los tiempos se repiten constantemente, de igual forma Dios se mueve con los tiempos, porque Dios es el dueño del tiempo. Versos 5 y 6. Delante de tu rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Amén. Y si sus caminos son eternos, su palabra es eterna. Yo quiero que tengas confianza en las promesas que Dios te ha dado. Yo quiero que hoy tú desarrolles a través de tu oración una confianza plena. Hay cosas que lo dejan pensando a uno, hermano. Había un hombre que lo iban a lanzar al fuego. Me parece que fue a Daniel, ¿no? A Daniel. Y entonces le dijo: mire, vive, oh rey, le voy a decir algo, que si Dios no me salva, que si Dios no hace nada por mí, igualmente yo seguiré creyendo en Dios. ¿Y sabe qué dijo el rey? Calienten ese fogón, calienten ese horno 7 veces más, échenle más candela. Y él dijo: vive Jehová, que pase lo que pase, yo voy a ir allá, y si muero no importa, mi confianza está en Dios. Y otro día él estaba orando y no podía orar porque prohibieron hasta orar. Allá prohibieron la oración. Y alguien lo vio orando y él dijo: no importa, pase lo que pase, yo voy a seguir orando, porque mi oración es mi alimento, Luz Marina. Y sucédame lo que suceda, yo voy a creer en Dios. ¿Ustedes creen que el pastor no ha pasado por situaciones adversas todo el tiempo? Yo, Nelson Navarro, he estado en riesgo de muerte. La primera canción, como yo tengo un llamado directo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído porque tengo un llamado directo. Y un día me enfrenté a algo en Muso bastante delicado. Eran como las 3 de la mañana, la noche terrorífica. Los que conocen o saben de la curva de los muertos, y hacía poco habían matado 3 personas en La Draga. Y entonces yo empiezo a bajar porque pensé que ya iba a madrugar y yo iba a conseguir esmeraldas, a buscar esmeraldas. Y empiezo a bajar ese camino y de repente digo: no, como que me equivoqué, me madrugué mucho. Eran como las 2, 3 de la mañana. Y la primera canción que aprendí decía, y era católica: ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, eres tú la vida. Y eso, la lengua me temblaba. Tú la tienes, tú la das, ya no temo, Señor. Y me fui fortaleciendo hasta que llegué. Y entonces llegué a la playa, y eso solo. Ni las almas del purgatorio me querían ayudar. Y el fantasma Gasparín, mi amigo, se perdió del miedo.
Entonces, ¿qué hice? Me acosté en la playa mientras amaneció, ahí botado, al lado de un río, esperando la mañana. ¿Pero por qué les digo esto? Yo les digo de corazón, yo siempre me he fortalecido en Dios. He tenido momentos muy críticos, difíciles para construir este templo, para viajar en el hogar, y me he sostenido sobre la roca que es Cristo. Cuando tengas problemas, sostente sobre las manos donde salían rayos resplandecientes. Amén. Sus promesas son eternas. Eso lo puedes seguir leyendo en casa, versículos 7, 8 y 9, lo dejo para que lo lea en casa. Pero déjeme leerle el 11. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Entonces yo quiero decirle a usted, hermano, sosténgase en Dios, porque Dios le va a levantar. Y anote estas citas, 13, 14. Dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Versículo 14. Horadaste con tus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para destruirme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. ¿Qué quiero decirle a usted, hermano, hoy en esta mañana? Escuche esto: que Dios va a pelear por su pueblo, Dios va a pelear por Colombia. Yo espero ese día, de verdad. Si alguien espera la resurrección y restauración de Venezuela, soy yo. Porque ni siquiera los mismos pastores de esas iglesias lo creen. Ni siquiera los mismos creyentes. Y usted dice, ¿por qué usted se atreve a decir eso con tanta veracidad, con tanta severidad? ¿Sabe por qué me atrevo? Porque yo he hablado con pastores de Venezuela y me han dicho: no, es que Corina Machado no creo que llegue, ella se queda. Y muchos cristianos me dicen: no, ella no va a llegar. Pues llegó. Hoy está arrasando, solamente falta una ayudadita. Y si Dios no interviene, no lo lograremos. Pero si Dios interviene, vamos a lograr que ella quede como presidenta de Venezuela. Y Venezuela será una luz de esperanza para el mundo entero. Amén. Venezuela tiene que surgir. Yo profeticé la destrucción de Venezuela. Yo la profeticé. Se burlaron de mí. Un pastor amigo me dijo: no, chamo, ¿cómo se te ocurre en el sitio? Ustedes los colombianos comen la papa con cáscara. Y ahora no tienen ni la cáscara ellos para comer. Así me dijo, amigo, pana. Y mis amigos pastores me decían: patria, revolución y muerte, Chávez. Un pastor amigo me decía: mira, Nelson, no me cortes con ese cuchillo de cartón, apaga el radio, chamo. Ahora le toca apagar el radio a él. Se burlaban cuando les decía que no. Yo profeticé, o fui uno, porque profetizaron muchos de ese desastre. Pero anhelo ansiosamente, y que Dios me permita ver a Venezuela lo que era antes. Porque cuando veo a esos muchachos en Perú, Brasil, Estados Unidos, sin sueños, sin deseos, sin anhelos, digo, le robaron sus sueños. Pero Dios dice que Él dijo que Él pelearía por su pueblo. Ahí lo dice. Quiero que agarre esa palabra. Si hay un venezolano: saliste para socorrer a Venezuela, a Colombia, a Cuba. Cuba se tiene que levantar, y se va a levantar. Va a llegar el momento. Cuba en estos días ha tenido un despertar, porque Cuba está sufriendo demasiado. Los ancianos se están muriendo de hambre. Las ancianas se mueren de hambre. Pero ya dijeron: no más. Una anciana dijo: así me maten, pero yo voy a pelear. Yo quiero que Cuba sea libre. Pero hay gente que no cree. Pero aquí dice: yo creo en esto.
Si tengo un problema, me moriré creyendo en esto. Y dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Dios va a levantar bandera de victoria. Y oremos para que Dios no permita que Colombia caiga en un desastre. Que Colombia se levante. Colombia debe ser luz para las naciones. Una vez Dios me ha permitido ir mucho a Estados Unidos. Últimamente pues no me han invitado, ¿no? Raro. Seguro no me quieren pagar el avión. No, siempre pagan. Y estaba en Estados Unidos, un amigo me invitó a comer una comida oriental. Y llega un chino, se queda mirándome. Si era chino o japonés, uno los confunde, ¿no? Porque son todos ojirrasgados y habla así, ña, 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 ña. Entonces uno dice: es chino. Entonces me habló en español. Dijo: ah, colombiano. Dije: colombiano. Dijo: colombiano. Yo estaba sentado en una silla alta. Dije: sí, colombiano. Dijo: ah, Coca, Pablo. Y yo le dije: ¿qué? Dijo: no, tranquilo. Le dije: no te preocupes, me encanta. Yo no tengo problema con eso, que digan que somos mafiosos, que somos sicarios. No tengo problema con eso. ¿Sabe por qué? Porque un día Dios va a levantar a Colombia y va a llevar la luz que estaba hablando Habacuc. La tierra será llena de la gloria y del conocimiento de Dios, y la gloria será llena con alabanza de Dios. Amén. Verso 15: caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. No, cuando uno escucha eso, lo que está hablando ahí es portentoso. Lo que está hablando ahí es espectacular. El hombre está diciendo, no está diciendo: uy, nos van a acabar, nos van a volver nada. Está hablando de las maravillas, de la gloria de Dios. No hables de las derrotas del país, no hables de las derrotas de tu familia ni de tu derrota. Habla de las grandezas de Dios en tu vida. Habla de lo que Dios es y de lo que Dios puede hacer en tu vida. Por último, otro elemento es las personas, lo que somos nosotros. El ser humano, que es débil. Somos débiles. No podemos. Hay una canción que cantábamos en Muso y le gustaba mucho a mi hermano. Mi hermano cantaba con una pandereta y cantaba esa canción que decía: sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder. Nosotros no somos nada, somos muy débiles. Débiles. A veces yo le oro a Dios. Un día me le enfrenté a Dios. Yo cada ratico me le enfrento, porque Él es mi amigo. Yo conozco a Dios. Y le dije: tú eres Dios, yo no soy nada. Tú lo puedes todo, yo no puedo nada. No sé si se puso bravo, pero le dije: yo no soy nada. Pero me enfrenté con Dios y me enfrento, porque no somos nada. Pero Él en nosotros lo es todo. Y entonces mire lo que dice el verso 16: oí y se conmovieron mis entrañas. Profundo, ¿no? Se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, produciendo dentro de pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. O sea, él estaba esperando, pero estaba asustado. ¿Y quién no se asusta? Hay algo que nos asusta a todos, ¿sí o no? Cuando llega el recibo de la luz. Cuando, ¿sí vio? Se asustó.
Se asustó el que estaba. ¿No ha notado que cuando llega el recibo la luz uno lo agarra y lo empieza a abrir con cuidadito? Como Dios mío, y siempre Dios hace un milagro, que venga en ceros. Y apenas uno lo abre y tiene esta expresión: ¡ay! ¿Sí ve? Otra vez están gastando mucha agua en la casa. Hace poquito me tocó caerle a Valerie. Eso entra ahí al agua y media hora, hermano, ahí navegando en la ducha. Y nos aterran. Nos aterra a veces salir a la calle. Todos nos asustan cosas, pero aquí viene una tropa que lo asusta a él. Pero en medio del miedo, él dice: yo voy a estar ¿qué? Quieto. La Biblia dice: estad quietos y esperad y sabed que yo soy Dios, que yo soy Jehová. Cuando tengas problemas, no salgas a correr para otro país. Cuando tengas problemas, no salgas a la taberna. Cuando tengas problemas, no salgas a pedir dinero gota a gota. Espera en Jehová, que Él hará. Denle un aplauso al Señor. Debemos tener confianza sobre la soberanía y las promesas de Dios. Verso 17: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe qué significa eso? Confianza sobre la soberanía de Dios y sobre las promesas de Dios. Aunque no tengamos dinero, aunque ese trabajo no esté produciendo, no dejes que nada ni nadie te robe el gozo, la alegría, la felicidad de estar en la presencia de Dios. Pastor, ¿y quién es capaz de hacer eso? Job. Job dijo: del vientre de mi madre salí desnudo, del vientre a la tierra volveré. Jehová Dios dio. Ese micrófono me la tiene velada, como que es malandro, debe ser madurista, chavista. Todo es así. Desde esta mañana me la tiene velada. Ahorita le hago una liberación. Hasta el gato me tocó hacerle una liberación. Y el gato no me quiere, hermano. Y yo soy el que lo dejo. Y ama de Alexandra otro. Muy bien, no, estoy feliz acá. Muy bien. Luego les cuento la historia del gato más bien. Entonces, gózate. Verso 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Él se fortalece en Dios. Fortalezcas en Dios. En el libro más profundo que me gusta a mí, dice: fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nos toca fortalecernos en Dios. No importa las crisis que vengan, las dificultades que vengan, las adversidades que vengan, nos vamos a fortalecer en Dios. Si nos fortalecemos en Dios, vamos a salir airosos y ante todo victoriosos en el nombre de Jesús. Póngase en pie, iglesia, y dele fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Fuerte, fuerte ese aplauso al Rey de Gloria.